Ayer la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con sus 5 integrantes, aceptó la solicitud de per saltum que habían hecho los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli por añadidura, digamos, ¿no? Y esto desató el festejo, la celebración de los mismos sectores que habían escrachado a Ricardo Lorenzetti. Recuerdan que el presidente comparó con un escrache fascista, un escrache nazi. Claro, uno tiene toda la legitimidad para preguntarse entonces si esto que resolvió la Corte lo resolvió porque actúa con total libertad o si lo resolvió porque no actúa con total libertad. La duda le hace muy mal a las instituciones. La duda o una duda de estas características le hace muy mal a la democracia. Tenemos una Corte que es la que tenemos. Dicho esto, tenemos una Corte que a mí no me gusta. No me parece que esté a la altura del esfuerzo que hace años venimos haciendo los argentinos para democratizar nuestra sociedad. Es un poder cuasi monárquico que resuelve en principio con una mirada corporativa y que casi siempre que resuelve en la urgencia o ante casos de gravedad inusitada, como dice el voto del presidente Rosenkrantz en la aceptación del per saltum, siempre está pensando en la gravedad y en lo urgente de los sectores de más poder en la Argentina. Algunos leen que ayer mejor dicho, la Corte produjo un conflicto institucional, un conflicto entre poderes. La verdad los asiste en parte, hay que decirlo esto, ¿eh? Yo sinceramente creo que la Corte está, en este caso, tomando un partido que es una deriva política, digamos, ¿no? Tomando partido en beneficio del reclamo de un sector de la sociedad mínimo, pero que es capaz de rodearle el Parlamento, el Palacio de Justicia, escracharle la casa a uno de sus miembros, disciplinar desde la calle el voto, aunque yo creo que ideológicamente tampoco están muy lejos, ¿eh? O sea, todas esas expresiones también se pueden leer como apoyo para hacer lo que tienen que hacer o lo que ellos quieren hacer. Lo que pasa es que la Corte está obligada a ser al menos prolija, ¿no? Ser y parecer. Ser y parecer. Pero bueno, decía, algunos ven un conflicto o una colisión institucional grave. Grave. ¿Por qué? Porque la Corte puso en suspenso una decisión que tomó el Senado de la Nación y otra decisión que tomó el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente a través de un decreto. O sea, interviene en las decisiones de los otros dos poderes, reservándose para sí el control constitucional de los conflictos derivados de esas resoluciones. Ahora, la Corte podría haber dicho que no, ¿eh? No es que estaba obligada, como dijo Clarín ayer en su tapa, a resolver esto en favor del per saltum. La Corte podría haber dicho no, siga su curso y cuando llegue, llegue. Eso le hizo la Corte al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y a Martín Zapatella cuando estaban en el AFCA por el tema de la ley de medios. ¿Se acuerdan? La Corte finalmente declaró la constitucionalidad, pero antes, mucho antes, el gobierno había ido al máximo tribunal a solicitar que abriera el recurso del per saltum para resolver sobre ese mismo tema, sobre la constitucionalidad de la ley. Y la ley dijo, miren, no hay urgencia, no hay gravedad en esto, puede seguir. Y no es que a los 10, 15, 20 días siguió, tardaron casi un año. Hasta que finalmente el expediente que versaba sobre la constitucionalidad o no de esa ley 26.522, llegó por tránsito ascendente, por tránsito jerárquico, al máximo tribunal, a la Corte Suprema. Tardó como un año más. Aquí, póngale que si la Corte decía que no, el lapso era más corto, iba a ser más corto. ¿Por qué? Porque ya están en contencioso administrativo. Ahora, el contencioso administrativo estaba en condiciones, ¿eh? O sea, había un empate, se había designado una suplente, y la suplente se tenía que expedir. Había un empate donde un camarista decía una cosa, otro camarista decía lo contrario. Es decir, algunos decían hay que
hacerle caso a Bruglia y Bertuzzi y a Castelli, y el otro decía, no, no hay que hacerle caso. Entonces venía una tercera y dirimía el pleito, ¿sí? Seguramente Bruglia y Bertuzzi y Castelli iban a apelar y finalmente eso se llegaría a la Corte. Capaz que eso era dentro de 15 días, dentro de 30 días, dentro de 45 días, la verdad que uno no sabe porque ya no sabe ni cómo funciona el sistema judicial en la Argentina en medio de la pandemia. Pero bueno, lo cierto es que no. La Corte podría haber dicho que no, pero obligada por la tapa de Clarín, que así dijo Clarín, dijo la Corte está obligada a resolver, resolvió. ¿Y qué resolvió? Aceptar, abrir el per saltum. ¿Y qué dijo Rosenkrantz? Que estaba habilitado el per saltum porque esto representa un hecho de gravedad institucional inusitada. Gravedad institucional inusitada. Y que el trámite debía ser urgente. Esto es una definición política de Rosenkrantz. Rosenkrantz es más, creo que difícilmente uno lo pueda poner en un lugar distante del macrismo. Primero porque es el presidente de la Corte que designó Macri por decreto, es el presidente de la Corte que aceptó ese decreto inválido como legal, es el que finalmente cuando fue y el Senado le preguntó, dijo, no, los jueces tienen que ser elegidos con acuerdo del Senado, y ahora dice que esto es gravedad inusitada, etcétera, etcétera, porque lo que se está discutiendo no es la barbaridad que hizo Macri, lo que se está discutiendo es lo que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en este caso la Cámara Alta, decidió para corregir esa barbarie de Macri, que a dedo trasladó camaristas. ¿Para qué? Para que esos camaristas avalaran, respaldaran, no cuestionaran las investigaciones de primera instancia de aquellos sabuesos como Bonadío, que el macrismo alentaba para que investigaran a funcionarios kirchneristas, a empresarios, causa de los cuadernos, obra pública, bueno, todo ese fantasma que se armó, fantasma que no sirvió aún en 4 años para resolver la corrupción en la Argentina, porque finalmente muchas de esas causas naufragaron, otras ya están en instancia de juicio oral y no las quieren ni empezar porque no hay prueba. Está en discusión y casi seguro se pueden llegar a caer los testimonios de los arrepentidos, a esos a los que Stornelli le decía, escúchame, declara en contra de Cristina Kirchner y te vas a tu casa, pero si no declaras en contra de Cristina Kirchner, queda sopre. Le decía así el fiscal procesado, que es una de las cosas más insólitas que escuché en mi vida. Es como ser de River y de Boca a la vez, ¿no? Es como, no puede ser fiscal si está procesado. Qué sé yo, por lo menos pedite una licencia, o al menos reclamarle a los que tienen que resolver que lo hagan más rápido, ¿no? Porque también lo asiste el Estado de Derecho, pero por lo menos puede decirle Casal a los que tengan que resolver, háganlo rápido, porque yo no puedo estar procesado mucho tiempo y seguir ejerciendo como fiscal. Queda mal, a la República le hace mal, a la República le da dolor de estómago eso. Entonces, esta es la situación. La Corte va a resolver no sobre la barbarie o la barbaridad que cometió Macri, sino sobre las correcciones tomadas desde el punto de vista de la política y del derecho, porque al fin de cuentas estamos hablando de un profesor de derecho y de una abogada, encabezando estos dos poderes que decíamos, para que ese curso, que fue un curso irregular, esa decisión que fue una decisión equivocada, una decisión contraria a las normas, bueno, sea revertida. Pero no, la Corte entra y dice, congelamos todo. Sale a saludar y a celebrar Elisa Carrió, sale a saludar y celebrar Mario Negri, sale a saludar y celebrar Clarín, sale Joaquín Morales Solá. Magallanes es un poroto, la verdad, Magallanes hoy un poroto. En la tapa de La Nación dice Joaquín Morales Solá, con esa prosa épica a la que nos tiene acostumbrados señor, una derrota política y judicial del gobierno, ¿no? Del gobierno. Pues lo miden de ese modo, lo miden de esa manera. Algunos están muy enojados con lo que pasó y llegan a pedir incluso el juicio político a la Corte, como hizo Néstor Kirchner con la mayoría automática heredada del menemismo. ¿Se acuerdan, no? Habló por televisión y dijo que alentaba el juicio político, que se pusiera en marcha el juicio político. Bueno, eso derivó en las renuncias de algunos de los supremos, que permitió airear el máximo tribunal y ajustar. Pero bueno, para ir redondeando, la Corte Suprema, algunos piden incluso
producto de esta colisión de intereses, ese conflicto institucional, están pidiendo el juicio político. Quizá eso parezca demasiado. Algunos dicen, bueno, pero Néstor Kirchner hizo eso con la mayoría automática heredada de la época del menemismo. Habló por televisión y encomendó a los suyos a que iniciaran el proceso de juicio, de remoción, y eso bastó para que renunciaran algunos. Bueno, esa fue la decisión de Néstor Kirchner en aquel momento, con sus características, con la impronta también de Néstor Kirchner. Hay que ver qué evaluación está haciendo el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández en relación a esta coyuntura y a esta decisión. Sectores un poco más, que se manejan más en el filo de la prudencia, como por ejemplo el presidente del Consejo de la Magistratura, Lugones, dice, bueno, esto es un impasse, está muy mal el voto de Rosenkrantz, dice, no puede hablar de gravedad inusitada, bueno, la hay, pero la cuestión de fondo no se expidieron, hay que esperar 10 días y en 10 días vemos qué es lo que deciden. En esto yo considero sí legítimo preguntarse si al fin de cuentas las presiones mediáticas que denuncia Eduardo Valdés, las presiones políticas opositoras que denuncian también a otros funcionarios, han dado finalmente frutos o han dado resultados. Pareciera que sí, hoy. Lo cierto es que falle lo que falle, en 10 días la Corte sobre la cuestión de fondo va a haber un sector importante de la sociedad argentina que va a decir que esto no está bien. Y ahí es donde yo creo que la Corte tiene un problema, porque no es que si vos dejás enojados a unos y votás en favor de los otros, te ganaste el cielo, y si haces lo inverso te ganas el infierno. No. La Corte tiene que ser un tribunal que cuando decide no se habla más, pero no por el solo efecto del autoritarismo. No se habla más porque uno reconoce en esa decisión a los que más saben de lo suyo, a los que más saben de derecho, a los que más o a los que mejor pueden interpretar la Constitución. Eso se destruyó. Eso hoy no existe más. Con un presidente como Rosenkrantz, eso no existe. Después Hayton de Nolasco será muy buena jurista, Maqueda será muy buen jurista, Lorenzetti será muy buen jurista, todos pueden ser muy buenos juristas, pero ninguno da confianza. Y el servicio de justicia tiene que dar confianza. Yo creo que ayer la Corte, aunque haya exhibido o haya postulado buenas intenciones, nos metió en un brete, que es un brete bastante mencionado por los sectores de la derecha, desde sus perspectivas, desde su forma de ver el mundo, y poco transitado por aquellos que no pensamos como la derecha. Y eso es la inseguridad jurídica. Yo creo que ayer la Corte dio un paso más hacia la inseguridad jurídica, hacia la incerteza, porque cada vez que habilitó un persalto en la Corte, antes de estar reglamentada y después de estar reglamentado, lo hizo para favorecer intereses corporativos. Fallo de primera instancia en contra de la privatización de Aerolínea en el año 1990, va a la Corte y dice, tiene razón Menem, hay que privatizar Aerolínea. Fallo en contra de la privatización de los aeropuertos, va Menem en recurso de persaltum a la Corte lo habilita y le da la razón a Menem, es decir, si privatizan los aeropuertos. Y así. Ley de medio le da la razón a Clarín. Entonces, cada vez que encuentran gravedad institucional inusitada, que explique la urgencia o que justifique la urgencia, fallan en contra de los intereses de la mayoría. Uno interpreta, porque es verdad que la Corte puede interpretar la Constitución, pero yo puedo interpretar lo que hace la Corte. Y lo que entiendo es que hoy cuando vamos a la Corte no nos da ni certeza, ni garantía, ni seguridad, ni confianza, ni credibilidad. ¿Sobre qué cosa estamos hablando entonces? Ahora, ¿es momento de iniciar un juicio? No lo sé, la verdad que eso hay que escuchar a los que más saben y a los que, también es cierto, administran políticamente esta relación. No es menor lo ocurrido, quizá no sea el mejor momento para seguir avivando las llamas de esto que yo sí califico de conflicto institucional, de crisis institucional. Quizá deriva a una crisis mayor o quizás se resuelve. Ahora, hay un tema que tarde o temprano vamos a tener que abordar, y es qué hacemos con esta Corte. Si las transformaciones que necesita la Argentina se pueden hacer con esta Corte, o en realidad hay que hacer como una vez hizo Kirchner, porque las decisiones que hay que tomar no pueden ser interpretadas con las cabezas jurídicas
de hace un siglo y medio, y quizá necesitemos otro tipo de Corte Suprema, más a tono con la época, más en sintonía con las demandas ciudadanas, y que no sea un resabio monárquico, sino también un instrumento para que la transformación no pierda legalidad, pero que tampoco pierda potencia, porque no hay transformaciones sin energía y sin potencia. Ahora, si la Corte lo que va a hacer permanentemente es defender los privilegios o defender el statu quo, es muy difícil que uno no tenga ganas a veces de decir, pongamos a otros señores a resolver. Pero insisto, resuelva como resuelva en 10 días este per saltum, para mí, institucionalmente, hay algo que ya está perdido, que es la credibilidad, la confianza y la seguridad jurídica en Argentina, porque esta corte no está a la altura de los acontecimientos. 24 minutos pasaron de las 10 de la mañana.